si realmente funciona el negocio del Boss Truck. Una de las preguntas más comunes que siempre me hacen es, ¿el negocio del Boss Truck funciona? Como también me lo hacían con el negocio de la Cargo Van. ¿El negocio de la Cargo Van realmente funciona? ¿El negocio del Boss Truck realmente funciona? Que va a ser el tema principal de este video. La respuesta es, existen muchos factores para que te funcione a ti. De ti absolutamente depende si va a funcionar o no. Y esos factores te los voy a enumerar ahorita, paso por paso, para que ustedes tomen su decisión final. Uno de los motivos principales de este video es para que tú tomes una decisión sabia si realmente quieres ingresar al negocio o no quieres ingresar al negocio. Porque luego que compramos todas las cosas apresuradas, que se nos presentan los gastos, la póliza, cuando llegamos al negocio vemos una realidad totalmente distinta, o mejor dicho, vemos algo que no nos habíamos planificado o no lo teníamos presente. Resalto, el negocio siempre va a funcionar, depende a la persona. Comenzamos. Principalmente para hacer el negocio del Boss Truck, ustedes necesitan tener una serie de documentos, una serie de permisos, una unidad y a su vez adquirir una póliza comercial. La serie de documentos que ustedes necesitamos constituir una empresa LLC, una liability company o una corporation. A su vez, necesitamos tener un tax ID o ID number. De igual manera, necesitamos los permisos de la FMCA, en este caso el DOT. ¿Qué es la FMCA? La Federal Motor Carrier Safety Administration, que es el ente gubernamental que regula los vehículos pesados en Estados Unidos. Estos permisos son 4 en total. Estos permisos son muy importantes y son permisos que te van a permitir, como su nombre lo dice, operar dentro del negocio. Son permisos que tienen que llevar, digamos que una atención muy mínima, muy detallada, porque cualquier error que se cometa, bien sea en la elaboración de los permisos, el DOT es algo muy extenso. Abarca transportes escolares, abarca carros tanques, abarca flatbed, abarca camiones grandes, abarca bus truck, abarca hotshot, incluso abarca cargo van, ese es otro punto más extenso que lo hemos hablado en otros detalles, pero lo abarca de otra manera. Abarca transportación de mercancía peligrosa, abarca vehículos comerciales, es algo bastante complejo. Entonces, una de las cosas principalmente que tú tienes que tener cuidado cuando elabores los permisos DOT, sepas con quién lo vas a hacer. Porque cuando llegas, a ti cualquier persona te entrega un DOT, pero no te vas a dar cuenta si están buenos hasta que llegues a la primera auditoría, que es donde te vas a dar cuenta que cometiste un gran error. Y en esa auditoría pueden salir multas altamente elevadas de $3,000, $5,000, e incluso pueden suspenderte la autoridad. Y si te suspenden la autoridad en este negocio, es bastante delicado. Los permisos y la documentación es lo primero que se tienen que hacer. ¿Cuánto costo tienen los permisos aproximadamente? Un estimado entre $1,700 y $1,800. Hay personas que te los hacen por $3,000, nosotros los hacemos más económicos. Pero eso es un gasto más o menos para que tengas presente. Aunque el tema principal de este video es si realmente funciona el negocio, para que más o menos vayas desglosando en cuanto a un presupuesto. Las personas que se están uniendo, bienvenidas. Preguntas, por favor, vayan formulándolas, las voy a responder en el orden, porque el video va a ser relativamente corto, no quiero excederme los 30 minutos, ¿ok? Luego, procedemos a adquirir una unidad. ¿Cuál es la unidad que nosotros tenemos que comprar? Existen muchos tipos de bus truck, 16, 20, 22, 24, 26 pies. Siendo el principal, el preferido por los brokers o compañías por su capacidad de carga, de un 26 pies. Este camión 26 pies tiene que tener una herramienta muy importante que se le llama liftgate. ¿Qué es el liftgate? Que muchas personas no saben qué es el liftgate. Es un ascensor en la parte trasera que te eleva la carga, porque muchas de las cargas van a ser, valga la redundancia, cargadas manualmente. Y principalmente cuando ya pasan 6 meses que operes de manera independiente y puedas entrar en el programa de Amazon Relay, tú vas a tener que utilizar mucho esta zona de carga.
y a su vez te va a ser muy privilegiado en algún momento si te retiras del negocio y te quieres quedar local o trabajar para una compañía de deliveries internos, siempre el liftgate es útil. Entonces, un 26 pies con un liftgate. ¿Qué sucede? Tenemos los permisos, que es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos la compañía, tenemos el camión. Ahora tenemos que activar la póliza comercial. Aquí vamos a hacer un stop. La póliza comercial mide dos factores importantes. Número uno, tu récord de manejo. ¿Qué es el récord de manejo? Toda tu trayectoria que has tenido con tu licencia de conducir en los últimos 3 años. Si tú tienes un ticket por tránsito, por speed, por velocidad, si tienes un ticket de cámara, cualquier ticket que poseas en la licencia te va a afectar en el seguro. No es que te van a negar el seguro, pero sí te va a afectar en cuanto al precio como tal. Posteriormente, el otro factor importante que te toman para tomar el seguro comercial, valga la redundancia, es tu crédito personal. Muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver mi crédito con un seguro? Lamentablemente es algo que está diseñado de esa manera. La póliza comercial es algo totalmente distinto a las pólizas normales. Y sin embargo, las pólizas normales, algunas empresas como Geico, chequean el crédito personal. Entonces, si tú tienes un bajo crédito, va a ser bastante complejo y te va a ser un poco elevado. Una póliza normal, para que el negocio, vamos a empezar a desglosar, una póliza normal, para que el negocio te dé de una manera desahogada, entre unos $1,200 a $1,700 en un bus truck. Hay personas que la póliza les sale en $2,400, deciden entrar, sin embargo les da dinero, pero tienen que ser más disciplinados a la hora de trabajar o expender más tiempo en la carretera. Entonces aquí es donde tú te tienes que preguntar, ¿cómo está mi récord de manejo? ¿Cómo está mi crédito personal? A su vez, hay estados, como un ejemplo muy resaltante y muy nombrado todo el tiempo, el estado de la Florida. ¿Qué pasa con el estado de la Florida? El estado de la Florida es un estado de alta siniestralidad, es un estado que tiene muchos accidentes automovilísticos, existen muchos reportes a seguros y lamentablemente aplica la regla que muchos no estamos de acuerdo, por uno pagan todos. Así tú estés bien en la Florida, muchas veces vas a tener un incremento en la póliza solamente por estar en la zona. Sin embargo, hay personas en la Florida que pueden salir airosas. Aquellas personas que tengan más de 7, 8 años con la licencia, que tengan un récord intachable y que tengan un crédito de un 700 puntos en adelante. Estas personas fácilmente yo las he visto hasta con una póliza comercial de $900 en un bus truck. Listo por aquí. Desglosamos crédito y desglosamos récord de manejo. Sí, estoy capaz para hacer el negocio porque tengo un buen indicativo en este caso. Sin embargo, estoy mal, pero bueno, yo voy a asumir el riesgo. Ya es una decisión que usted tiene que tomar. Posteriormente, cuando tú comienzas a trabajar en el negocio del bus truck, tenemos los permisos, tenemos el camión, activamos la póliza comercial activa los permisos y a su vez tenemos una autoridad para operar. Técnicamente, el dueño operador desde ese momento puede buscarse una carga por su cuenta. Puede adquirir un lowboard, puede trabajar buscando sus cargas por su cuenta. Aquí es donde viene el primer error y es lo que yo siempre pregono. Tenemos que trabajar, o recomiendo trabajar, con un dispatcher y con unas compañías. Por lo menos 6 meses, para darle a esta autoridad un tiempo que madure. Porque después de los 6 meses pasan dos cosas, que se abren 2 canales más para operar. Uno de esos 2 canales ya se abre desde un principio, que es operar de manera independiente. Pero si tú entras con una autoridad nueva, tú tienes que entender que los brokers van a saber que tu autoridad es nueva y se van a querer aprovechar de ti. ¿En qué sentido? Te van a querer pagar una miseria. Un error muy grande que se cometen los dueños operadores cuando inician el negocio es adquirir un lowboard muy famoso, que es la famosa DAT. Para mí es la peor de todas. Más o menos los dueños operadores de cargo van que están presentes en el video, un DAT viene siendo una de las aplicaciones. Entran a DAT, te dan una miseria, te pagan una miseria, entonces estás atado a esto y llega un momento donde no encuentras qué hacer, no encuentras cargas y preguntas, ¿qué estará pasando? ¿El negocio no sirve? ¿Este negocio esto? No, el negocio sí funciona. Lo que pasa es que tú estás trabajando como no debería ser.
¿Qué te recomiendo yo? Existen en el negocio del Boss Truck dos tipos de dispatcher. Force Dispatcher y Dispatcher Independiente. El Force Dispatcher te va a requerir a ti exclusividad. ¿Qué significa esto? Que tienes que trabajar exclusivamente con él. Tú te puedes retirar a la semana, a los 2 meses, a los 3 meses. Pero mientras estés trabajando con él, tienes que ser exclusivo. Posteriormente, este Force Dispatcher no te va a requerir inglés, porque existen muchos dispatchers que hablan español. Entonces, aquellas personas que no dominemos el inglés pueden trabajar con un Force Dispatcher. Por supuesto, existe un margen de ganancia un poco más limitado trabajando con un Force Dispatcher. El dispatcher independiente trabaja exactamente igual que las compañías. Los tres para trabajar es Force Dispatcher, dispatcher independiente y compañías. El dispatcher independiente trabaja exactamente igual que las compañías. ¿Cuál es la única similitud que tienen estos dos tipos de dispatcher? Que los dos cobran comisión. Y esta comisión se basa de un 8 a un 15%. Algunos cobran el 8, algunos el 10, algunos el 12, el 13, algunos el 15%. Incluso hay dispatchers que te cobran el 17 y el 20%. Es mi consejo inicial de que nunca trabajes con un dispatcher mayor al 17%, porque es una locura y no te van a dar los números. ¿Qué sucede? Cuando tú, dueño operadora, quieres todos los documentos, el camión y la póliza comercial, acudes a mi mentoría, yo te explico esto y te digo dónde quieres trabajar. Pero para ello viene una palabra clave. Con los dispatchers independientes y con las compañías no existe el español. No hablan español, solamente hablan en inglés. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el Force Dispatcher. Es algo que el Force Dispatcher te va a requerir exclusividad, por supuesto, va a tener ese compromiso de moverte. Si tú vas con una carga desde Atlanta para Nueva York, él te está buscando una carga en Nueva York, o si simplemente estás detenido en una zona, de acuerdo a la zona donde estés, valga la redundancia, él ya te está buscando una carga alrededor. ¿Qué sucede? Cuando las personas vienen a mi mentoría, yo les digo, tú tienes 7 meses, hermano, para adquirir ese 30%, porque los independientes te requieren por lo menos un 30-35%, el mismo de la cargo banca. Tú tienes 30-35, tú tienes 7 meses para adquirir ese 30-35%. Si yo te dijera que te tienes que volver bilingüe, te la compro, porque es imposible que tú en 7 meses te vuelvas bilingüe. Pero si le pones disciplina, constancia y empeño, en 7 meses tú fácilmente puedes adquirir ese 30%. ¿Por qué? Porque realmente vas a estar mucho tiempo en carretera y hay audiolibros y vas a estar familiarizado con las preguntas técnicas y a su vez vas a entrar directamente a un modo donde vas a aprender fácilmente. Disculpen que se me fue la onda. ¿Qué sucede? Cuando nosotros cumplimos 6 meses con la autoridad, a ti se te abren 2 canales más para trabajar. Y aquí vienen los errores, para que tú realmente te des cuenta si el negocio del Boss Truck funciona o no funciona. Cuando tú cumples 6 meses, se te abren 2 canales más para operar. El primer canal que se te abre es el programa de Amazon Relay. Es un programa que te permite operar transportando cargas de warehouse a warehouse en un radio local no mayor a 300 millas. Lo único malo que tiene el programa es que las operaciones son nocturnas. Obligatoriamente tienes que tener 6 meses con la autoridad. Posteriormente, Amazon te da de alta en el sistema, aplicas, te da de alta en el sistema y tienes acceso al low board de Amazon. Y empiezas a ofertar cargas. Ejemplo, ofertaste una carga hoy a las 2 de la tarde para recoger a las 9 de la noche en el warehouse de Dallas y tienes que entregar a las 2 y media de la mañana en el warehouse de Houston. En el 90% de las probabilidades, a veces 85%, Amazon te da prioridad para que regreses cargado con otra para Dallas, tu sitio base o una zona aledaña, para entregar a las 6 y media de la mañana, llegando a tu casa a las 7 y media de la mañana. Es un programa que te va a permitir estar todos los días en tu casa. Entonces, error número 1, los dueños operadores, cuando se preparan conmigo, yo les digo, tú tienes 7 meses para aprender inglés. Pasan los 6 meses, 6 meses y medio, luego voy a cumplir la autoridad. ¿Qué pasó? Hermano, yo no tuve tiempo a estudiar, de verdad muy forzado, yo me sentía solo en la carretera, yo llamaba a la familia y esto. Hermano, entonces están soñando esos 6 meses y medio, 7 meses, Dios mío de mi vida, que me acepte Amazon, Amazon Relay. Resulta ser que Amazon Relay es un programa muy bueno,
pero es un programa bastante sensible. Es un programa, por ejemplo, en la puntualidad es sumamente estricto. Ejemplo, si vives en la Florida y vas de Orlando a Miami y se te atravesaron en una oportunidad 7 cocodrilos en la vía y llegaste una hora tarde, Amazon te lo va a perdonar. Pero en la segunda entrega, en vez de los cocodrilos venía un huracán, Amazon te va a decir, sí, toma, que peligroso, toma cuidado, pero te van a sacar del sistema. Entonces estos dueños operadores que no se prepararon en inglés, lo sacan de Amazon y vienen nuevamente. Lobo, ¿qué hago? Mi hermano de mi vida, ¿qué vas a hacer? Dame un segundo aquí para ver, porque hay muchas personas que están escribiendo. José, gracias. Sigan escribiendo sus preguntas aquí y a su vez compartiendo, porque esta información es útil para los demás. ¿Qué sucede? Lobo, ¿qué hago? Hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo está el inglés? No, Lobo, tú sabes que yo no hablo inglés. Entonces, una parte positiva, que no es tan positiva, tenemos que volver a trabajar con un dispatcher. Pero tenemos un ingreso más limitado, porque no nos preparamos. Entonces, señor dueño operador, si usted quiere ingresar al negocio del Boss Truck, lo primero que tiene que tener presente, si no hablas inglés, tienes 7 meses para prepararte. Aprovecha este beneficio que no sucede en la cargo van. En la cargo van si empiezas a aprender inglés a los golpes y te vas defendiendo, pero las compañías no te van a aceptar. Aquí puedes comenzar con un buen pie, pero a su vez tienes que tener presente que en 7 meses tú vas a necesitar el inglés. ¿Y por qué vas a necesitar el inglés? Porque a los 6 meses de que tu autoridad madure, ya ahí tú sí puedes operar de manera independiente y puedes trabajar directamente con los brokers. Cuando tú trabajas con los brokers, la cosa cambia. ¿Por qué? Cuando tú estás trabajando con un dispatcher y con una compañía, el dispatcher y la compañía están aquí. El broker está aquí arriba y tú estás aquí abajo. Entre tú y el broker sucede magia. Magia en cash que no te está llegando. Magia que se va en negociaciones, magia que se va en comisiones, magia que se va en negociaciones internas que tú muchas veces ni te enteras. La persona más transparente en esta posición siempre va a ser el señor dispatcher, porque los dispatchers cobran un 15% por algo. ¿Y por qué cobran un 15%? Porque muchas veces dicen, no, que este tipo me está desangrando, me está quitando un 15%. No, existe una factory company. ¿Qué es una factory company? Es una empresa que se encarga de financiar, porque los señores brokers pagan de 30 a 45 días. Cuando estás trabajando con el dispatcher y con la compañía te pagan semanal, pero ya cuando entras a trabajar con el broker, ellos pagan de 30 a 45 días. Entonces, dos opciones: o tienes el músculo financiero para aguantar estos 45 días, o acudes a una factory company. ¿Qué es una factory company? Ejemplo, hiciste una carga desde Wisconsin para Nueva York, te van a decir, ¿hiciste una carga el día de ayer de Wisconsin para Nueva York? Sí. ¿Cuándo te van a pagar esta carga? No, en 45 días. Hermano, en 35, 40 días. No te preocupes, yo te pago en 48 horas, yo te presto el dinero. ¿En serio? ¿Quién eres tú? Me presento, Factory Company. Tú me vas a dar el 3.5% de esa facturación, me das la factura y yo me encargo de cobrarle al broker. Y a su vez, te voy a pagar a ti. Te presto el dinero y yo me encargo de cobrar al broker. Hago un paréntesis muy importante. Si el señor broker, que son las joyitas de este negocio, muchas veces desaparecen, no paga, esta Factory Company viene a ti a cobrarte el monto más intereses. Muy importante. ¿Ok? Estos son los riesgos cuando nosotros ya trabajamos de manera independiente. Entonces vámonos ahora con el señor dispatcher. ¿Por qué el dispatcher cobra un 15%? De ese 15% o 13%, vamos a, por ejemplo, mi asociados de dispatching que trabajamos juntos, mi gente que trabajo como dispatcher, yo cobro un 13%. De ese 13% le vamos a sacar un 3.5%. ¿Cuánto nos está quedando? 9.5%, ¿correcto? Ok, pero ¿cómo busco las cargas? Tenemos que adquirir un low board. Existen muchos low board, el que ustedes llaman DAT, que eso no sirve para nada. No, hay low board más profesionales. Un Selectus, un Convoy, un 2-3 Load, un Coyore. Existen muchos low board que son mucho más costosos. Entonces ese low board vamos a sacar un 3% más. Entonces ese 9.5% ya se está convirtiendo en un 6.5%. A su vez, el dispatcher tiene gastos operativos que cubrir, porque un dispatcher no tiene 100 dueños operadores. Un dispatcher tiene por lo menos 10 camiones a la semana.
Entonces estamos quedando que un dispatcher lo que se gana es un 5% por negociarte unas cargas. Y tienes una persona trabajando para ti, aquí buscando cargas, eso es por lo que gana el dispatcher. Por eso que te digo que el dispatcher siempre va a ser transparente a la hora de negociar, porque lo que él cobra es lo que él se deduce y lo que te paga como tal. Señor futuro dueño operador o señor dueño operador en el negocio, siempre se puede, siempre es mejor pagar un dispatcher. Es mucho mejor. Cuando trabajas con las compañías, y vamos para allá, para las joyas del Caribe, como le digo yo, ellos te llaman. Luigi, una carga desde Atlanta para Nueva York. 50 millas de head, 900 millas cargadas. 950 millas en total. Ok, sí, es 6 pallets, 48 por 48 por 48, 7,500 libras. ¿Estás de acuerdo? Yes, I'm interested in the load. How much do you want? ¿Cuánto quieres por la carga? Ah, bueno, mira, son 900 millas. Luego me dijo que como yo estoy de manera independiente con las compañías, porque no he llegado todavía a los 6 meses, ya vamos para allá, estoy con las compañías. Ah, bueno, 1.75 para arriba, 1.75 por milla. Entonces, ellos te van a decir, no, que está muy caro que esto, si te puedes trabajar la psicología, te bajan a 1.65, sí, te vamos a pagar 1.75. Pero tú no sabes qué está pasando entre esa compañía y el broker. Muchas veces esas cargas van a $2.50 y a $3. Entonces, la compañía te paga tú unos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Y vamos al punto donde quería explicarle. Cuando ya tú cumples 6 meses con la autoridad, esta figura, dispatcher, compañías, desaparece. Y el señor Luigi, dueño operador de Vostrock, pasa aquí y se empieza a entender directamente con el broker. Coloquialmente hablando, empieza a trabajar con el dueño del circo. Y el costo por milla varía. El costo por milla aumenta y estamos hablando de $2 a $4 por milla. Cuando nosotros trabajamos con un broker de $2 a $4 por milla, ya empezamos a ver el negocio. Ejemplo, lo ideal para trabajar son 21 días o más en la carretera, 2.500 millas mínimo a la semana, cubriendo el libro electrónico. Esas son otras cosas que se explican al detalle en la mentoría ya directa. Todo lo que es la ramificación, que se te pone a trabajar directamente con la persona, todo lo que necesita, que es la aplicación del libro electrónico. Lo que estamos hablando es de si te da, si funciona, ¿verdad? Entonces, ejemplo, tú hiciste 2.500 millas esta semana y tuviste suerte porque estás en estas nevadas y las negociaste un promedio de $3. Estamos hablando que tú puedes hacer un gross en la semana de $7.500. A esos $7.500 tú le sacas los gastos operativos, combustible o comida, DEF, diésel, comidas, peajes, si no quieres evitarlos. Y estamos hablando que tú puedes tener un limpio semanal en un Vostrock de $4.000 a $4.500. Suena muy bonito y lo es, pero dos requisitos obligatorios. Y aquí es donde la mayoría de los dueños operadores nos estrellamos. Inglés. Los señores brokers no hablan español. Entonces necesitamos ese 35% fluido. Porque ya cuando tú pasas a hacer tu autodispatcher, porque tú te conviertes en tu dispatcher, no es que, ay, esto es una carga. No, tú te tienes que preparar en dispatcher. Por cierto, vamos a capacitar a las personas, dueños operadores, en un curso de dispatching directamente con mi persona. Estamos preparando todo el material y eso va a ser personalizado, va a ser privado. También van a haber otros grupales. Eso viene pronto. ¿Okay? A los 6 meses tú tienes que acudir nuevamente a mí para prepararte como dispatcher. Entonces, llegamos y no hablamos inglés. O tenemos que hablar el inglés un 35%, perdón, es lo que quiero decir. Y a su vez, over the road, 21 días o más en la carretera con el Vostrock. Así es que tú puedes lograr este presupuesto. Porque ser dispatcher es comunicarte con los brokers vía low board todos los días, enviar email, tener tu presupuesto, tener tus 3 monitores, tener un mapeo, tener esto, tener la pantalla de low board y a su vez ubicar las unidades que tienes, si tienes una, si tienes dos. ¿Qué sucede con los señores dueños operadores? No nos preparamos en inglés y a su vez llegamos a los 6 meses, no, que yo me voy para DAT. Entonces van a trabajar para DAT, donde te van a seguir pagando 1.20 la milla, $1 por milla por un camión operativo que tiene muchísimos más gastos, y entonces van a decir que el negocio no sirve. No, este negocio está saturado o el negocio está acabado.
No, el negocio funciona perfectamente, pero tú tienes que entender que este negocio se maneja con reputación y tú tienes que tener una antigüedad importante en tu autoridad. Tú tienes que madurar tu autoridad. No es que a los 6 meses yo voy a llegar, llegó el lobo en la carretera, tengo 6 meses con la autoridad, dame todas las cargas. No, tampoco así. Empiezas a construir tu reputación. Entonces, señores dueños operadores, piensa bien todo esto que te estoy diciendo si tú realmente quieres ingresar al negocio. Esto no es fácil soplar y hacer botellas. Esto es entender el negocio de esta manera. Es la única manera que te da dinero. ¿Qué es lo que pasa? Es muy bien cierto. Tú a los 6 meses ya tú tienes el poder. El loco del lobo en la carretera me dice que yo me tengo que ir 21 días para la carretera, pero yo realmente necesito $10,000 al mes y yo voy a estar todos los fines de semana en mi casa. O me voy a ir una semana a la carretera over the road, me trabajo 2 días, 2 semanas en Amazon Relay y trabajo una semana local y estoy tranquilo. Sí, puedes hacerlo y todo está atado a tu presupuesto. Pero es para eso donde tú te tienes que documentar siempre con tu presupuesto. Yo siempre cargo mi agendita, con todas mis notas, mis presupuestos, mis cosas. Es aquí donde tú te tienes que enfocar en el negocio, en tu presupuesto. Ah, yo pago tanto de póliza comercial, yo pago tanto de camión, yo tengo un ingreso de esto, yo tengo un ingreso de aquello, yo necesito esto. Ah, bueno, yo realmente lo que necesito es estar en la carretera 15 días. Es tu decisión, pero yo siempre te voy a promover y siempre voy a pregonar 21 días o más en la carretera. Si tú quieres dinero en este negocio. Otro punto muy importante. Entran muchos dueños operadores que se preparan conmigo. Como hay un caso muy reciente, un señor de Pensilvania, no digo su nombre por respeto profesional. El señor desde un principio, yo dije, este señor va a morir dándose pancadas de ahogado, como coloquialmente se dice. No, que yo tengo 2 niños pequeños y yo lo que quiero es invertir en un camión y todo esto. Y yo, hermano, no le va a dar el dinero. Sí te va a dar. Yo quiero contratar a un chofer. Sí te va a dar, pero el ingreso va a ser muy limitado. Entonces esta persona me dijo, no, tienes toda la razón, yo voy a trabajar. Salió, no hablaba español, no hablaba inglés, lo pongo a trabajar con un Ford Dispatcher. Le digo, brother, es muy importante, vas a trabajar con un dispatcher muy profesional. A las 2 semanas me llama el dispatcher. Y, brother, este hombre lo que quiere es estar todos los viernes en su casa. Lo llamo. Estimado amigo, ¿qué está pasando? No, Lobo, que tú entiendes, la familia, el niño pequeño. ¿Qué te dije yo a ti en la asesoría? Una asesoría, una mentoría, es para eso, para que tú captes. Si ya tú compraste el camión y ya compraste todo listo, bueno, eso es otra cosa, ya es tu decisión. Y sin embargo te ponemos en el camino correcto. Pero ya yo quiero que tú entiendas que esa es la importancia. Entonces la persona, a las 3 semanas, me dice, Lobo, me quiero comprar otro camión, me está yendo muy bien. Bueno, chévere. Tocó con suerte, con cargas locales, pero muy bien paga. Se compró el segundo camión, de contado. 2 choferes, apenas tenemos un mes trabajando. Empezó la realidad, empezaron algunas veces que caía en zonas rojas, en zonas verdes. El dispatcher te va a sacar bien de la zona verde y te va a sacar muchas veces bien de la zona amarilla. Pero la zona roja te va a decir, brother, aquí tenemos una situación, no quieren pagar porque estamos en una zona roja. O te me reubicas, y reubicarse en un bus truck no es reubicarse en una cargo van, que nada más invierte $60. Reubicarse en un bus truck que jala combustible es bastante. O a su vez tienes paciencia, o por último, aceptamos esta carga. Hay muchas veces que tenemos que ser estratégicos, por eso que el bus truck es totalmente distinto al negocio del cargo van. ¿Qué pasa? La persona se comunica conmigo y me dice, este negocio no me está dando. ¿Cuánto tiempo tienes tú con tu autoridad? Tuvimos la conversación como tenía ya 1 mes y 3 semanas. 1 mes y 3 semanas. ¿Qué le dije yo a usted, amigo mío, en la asesoría? ¿Qué le dije yo a usted en la preparación? Sí, Lobo, pero es que tú tienes que entender. Yo no tengo que entender nada, mi hermano. Tú me estás contratando a mí para explicarte un negocio. Y yo te estoy explicando el negocio, cómo funciona. Si tú quieres hacerlo de la manera que tú lo quieres hacer, es tu decisión, mi brother. Pero después no vengas a molestarte porque el negocio no te dio. Entonces, sin embargo, le digo, no hay problema. ¿Cómo va el inglés? No, yo no puedo estudiar. Y está en su casa. Entonces, son muchos factores, señores, que ustedes tienen que tener presentes. En resumen, el negocio del bus truck sí da dinero. Pero tienes que tener presente que si no hablas inglés, fácilmente vas a entrar, vas a trabajar los 7 primeros meses. Pero acuérdate que ese 30% tiene que ser vital. Porque tú vas a entrar en un mar lleno de tiburones.
¿Quiénes son los tiburones? Los señores brokers. Y eso no son los dispatchers. Los brokers sí son tiburones. Y tú tienes que aprender a negociar. Tú tienes que saber cómo enviar una presentación. Tú tienes que saber cómo describir tu empresa a los brokers, porque eso es otra cosa. Creen que es un lowboard, agarrar, empezar a buscar cargas. No, esto es una computadora, esto es un sistema, hacer presentaciones, hacer presentaciones de la empresa, muchísimas cosas. Cuando ya trabajamos, y a su vez, otro error garrafal, el negocio los 6 primeros meses tienes que ser tú, dueño operador, quien conduzca. Tienes que ser tú quien se queme en la carretera. Si tú quieres contratar un chofer los 6 primeros meses, yo te digo que no es rentable, pero es tu decisión. Te va a dar tus $500 limpios a la semana al bolsillo. Pero mi hermana, invertimos en un Vostron, invertimos en una póliza comercial, tenemos un chofer. Cuando nosotros podemos sacrificarnos 6 meses para construir nuestro negocio, esas son las preguntas que tú te tienes que hacer. ¿Ok? El negocio del Vostron sí da. Los 6 primeros meses tienes que ser tú quien conduzca y a su vez después de los 6 meses la cosa cambia. Empiezas a madurar tu autoridad, 7, 8 meses, listo. Mira, de verdad el negocio me da, vamos a invertir en un segundo Vostron, vamos a comprar, vamos a contratar un chofer más, mira, voy a aplicar al programa de Amazon Relay, resulta que es muy difícil que consiga un chofer que quiera irse over the road 21 días, pero bueno, tengo un chofer que si quiere estar todos los días en su casa, lo ponemos en Amazon Relay. Amazon Relay paga muy bien, Amazon se hace de $700, $900 diarios y vas ida y vuelta. Muchas veces te vas a quedar un día, muchas veces te vas a venir. O sea, hay muchos y a su vez muchas opciones y a su vez crecer como compañía. Así es que funciona el negocio del Vostron, como de la manera que se lo estoy explicando. Muchos dueños operadores, y estoy hablando del 100% que se preparan conmigo, el 70% no escuchan este mensaje o entran al negocio simplemente porque quieren salir de la monotonía, quieren salir de su trabajo actual. Entonces entran en una realidad y yo les digo, brother, prepárate en el inglés, todo chévere, sí, así va a ser. Y llegan los 6 meses, no hubo los 6 meses, y en inglés, no, mi brother, yo voy a trabajar en Amazon tranquilito, quiero estar en la casa. El negocio da, over the road, pero a su vez, prepararte en el inglés. Espero que el mensaje haya sido bastante transparente y sea entendido. El mensaje del Vostron, el negocio del Vostron, perdón, es un negocio que te va a dar bastante rentabilidad y te va a permitir crecer, siempre y cuando lo trabajes con disciplina, con constancia y con enfoque. Aquellas personas que entraron tarde, el video va a quedar posteado para que lo vean. Ahora vamos a proceder a contestar las preguntas. Aprovechen porque las preguntas van a ser rápidas. Hola, bendiciones. Lázaro por aquí. Ya vamos a hablar a Lázaro. Hola, Lobo. Saludos. Espero te hayas tenido un buen día. Aquí andamos de primerito para resolver dudas. Espero puedas responderme algunas preguntas. Saludos desde Dallas, Texas. El señor Franco Valentino. Claro, Franco, bienvenido, mi hermano. Hola, bendición. Lázaro por aquí, fiel seguidor de usted. Señor Lázaro, bendiciones a usted. Vamos a ver. Saludos desde Seattle. Camino a Los Ángeles. Andrés Giraldo. Andrés Giraldo es un señor que me quiere seguir los pasos. Tremendo dueño operador, se preparó conmigo en Cargo Van. Hace un año creo que se hizo la asesoría conmigo. Muchacho muy profesional, excelente. Y está cambiando a Vostron, con el favor de Dios. Porque entendió mi mensaje del negocio. Y es así, planificarse y hacerlo. Andrés, estás en zona roja. Espero que estés yendo bien. Luis Sigüenza. Buenas tardes, mi pregunta es, yo tengo CDL A. ¿Cuántas libras máximas puedo cargar con un Vostron 26 o 28 pies? Y si puedes recomendar un dealer de Vostron en el sur de la Florida o Florida como tal. Señor Luis, un Vostron 26.000 libras. ¿Qué son las 26.000 libras? Es la sumatoria del camión, aquí la pantalla, del camión con la capacidad de carga. Un Vostron normalmente tiene de 8.000 a 10.500 libras de capacidad de carga. Lo demás es la estructura del camión y estamos hablando de 26.000 libras. Hasta 26.000 libras nosotros no necesitamos licencia CDL. Su licencia regular funciona. Usted tiene una licencia CDL, el beneficio que le puede dar en alguno de los casos es que el seguro le va a salir mucho más económico porque ya es un driver profesional. Ya al tener una A, ya usted es un señor maestro de las carreteras y va a tener ese beneficio.
Ahora bien, existe un box truck de mayor capacidad, como está el de 33,000 libras. Ese box truck sí necesita una CDL, pero el box truck no tiene ninguna diferencia en cuanto a capacidad de carga con un 26 pies. Yo le recomiendo más economía, un box truck 26 pies. Y a su vez, el dealer, escríbame por el WhatsApp 786. Voy a escribir aquí el número del WhatsApp por las personas que estén interesadas. WhatsApp 786 220 2772. Aquí lo estoy escribiendo. Me escribe por allí y allí conversamos con respecto al dealer. Seguimos para responderle a todos. José Mejía. Guillén. Buenas tardes, Lobo. ¿Usted brinda los servicios de dispatcher para uno que quiere comenzar en el negocio? Sí, Luis. Sí, Bit Guillén. En Boss Truck por ahora. En Cargo Van no. Solamente en Boss Truck. Mayor a 24 a 26 pies. Preferiblemente un 26 pies. Si tienes un 24 podemos hacer cosas. Pero un 26 pies, con todo gusto te ofrecemos el servicio de dispatch. Lutrator Million. Entendido, capitán. Ese es el señor Luigi. Andrés Giraldo. Si yo sé inglés, ¿es mejor trabajar con un Ford Dispatcher o con compañías? ¿O mejor combinar dispatcher independiente con las compañías? Muy interesante tu pregunta. Yo te recomiendo, tú que eres veterano, te vayas con las compañías. Pero recuerda cómo funcionan las compañías. No hay ese compromiso de movimiento. Terminaste una carga y te quedaste donde estás y ahí tienes que ofertar con las demás compañías. Un Ford Dispatcher, como estás entrando en un negocio nuevo, yo te recomiendo también un Ford Dispatcher porque te va a permitir conocer del negocio por lo menos 2 o 3 meses. Ya cuando tú te sientas, porque es totalmente distinto a la Cargo Van, ya cuando tú realmente te sientas capacitado para operar de manera independiente, haz el brinco a las compañías y a su vez ya vas a trabajar de una forma distinta. Respondiendo a tu pregunta directa, las dos formas te pueden dar. O las compañías alternas independientes con los dispatchers independientes o con el Force. Yo te recomiendo principalmente el Force para que te nutras, para que te prepares y después te abras en este caso. Ya yo sé que tú estás en inglés, tú tienes un privilegio, pero es tu decisión final. José Mejía, 36 personas y 5 preguntas. Vamos a apoyar el canal del Lobo de Carretera. Señor Mejía, bendiciones, vale, Dios me lo bendiga. Franco Valentino, cuando tú trabajas con un dispatcher independiente, ¿estarías trabajando bajo tu autoridad? O decir, el pago de millas será bueno entre 1.8 y 2.5 la milla y no trabajan, así son esos dispatchers. Muy interesante su pregunta, señor Franco Valentino. Muy, muy interesante, porque esto va a ayudar mucho a la comunidad a responder esta duda. Es el deber ser que si usted trabaja con manera independiente con las compañías, su autoridad sea movida. Y sí te van a requerir tu autoridad, pero sorpresa, es un protocolo. Sigues corriendo bajo su autoridad. Te piden tu autoridad, pero tú no tienes récord en tu autoridad. Eso es una de las cosas que parece injusta, pero así funciona el negocio. Y a su vez, el costo por milla con las compañías independientes, yo recomiendo, como recomiendo la Cargo Van de $1 para arriba, en el Boss Truck es de 1.75 para arriba. Con el Ford Dispatcher a veces es un poquito menos, 1.50, 1.55, 1.60, 1.65, como también con el Ford Dispatcher puedes conseguir cargas a $2. ¿Me entiendes? Todo varía de la zona. Pero respondiendo a tu pregunta directa, no te mueven tu autoridad. Pero a su vez, puedes cobrar de 1.75 hacia arriba. Moisés Tomás, ¿qué método de inglés recomiendas? ¿Tienes algunos? Moisés, Open English y audiolibros, podcast en inglés o videos de YouTube. YouTube es una universidad gratis que tienen de todo, muchachos, y lo pueden hacer. Pronto, Moisés, yo puse en mi historia en estos días, yo voy a hacer unos videos de inglés técnico sobre la transportación. Estoy armando el esquema para ayudarlos a ustedes para que se puedan familiarizar. Vamos a tener allí conversaciones, voy a tener un invitado para practicar cómo sería una negociación entre un dispatcher, entre una compañía, entre un dueño operador. Y vamos a dejar algunos videos aquí que no te van a graduar 100% en el inglés, pero te van a ser muy útiles a la hora de la mensaje cancelado. ¿Qué habrá dicho la? Fernando Roballo. Luis, ¿se puede trabajar con Boss Truck con licencia regular? Totalmente, señor Roballo, usted no necesita licencia comercial. Su licencia personal, normal de carro, funciona. Nelson Andrade, amigo Luis, buenas noches. ¿Qué le parece más rentable, Boss Truck o Hot Shot? Los dos modelos de negocio son muy buenos.
El hot shot da mucha rentabilidad también, pero el hot shot te va a requerir CDL en algunos casos si te quieres meter a las grandes ligas. Si quieres transportar carros, no te va a requerir. Pero a su vez, no, perdón, sí te lo va a requerir también. A su vez, el hot shot es un trabajo bastante forzoso, donde tienes que amarrar straps a lo loco. Tienes un vehículo donde prácticamente eres un truck grande, no te puedes parar en muchos sitios. Tiene sus beneficios, da mucho dinero, pero es bastante incómodo para trabajar. En mi opinión, Boss Truck. Pronto también hice una alianza con un dispatcher muy reconocido y vamos a trabajar con Boss Truck, tanto en capacitación como en dispatching de Boss Truck. Esos consejos también aplican para los camioneros de 18 ruedas con CDL que quieren trabajar con su autoridad. José Mejía. No, José, ya 18 ruedas es más experimentado, tengo conocimiento mucho del área, pero no doy consejo de 18 ruedas porque zapatero su zapato, vamos a decirlo de esa manera. Ramón Loza. Amazon Relay solo tiene que ser entre 2 ciudades solamente o puedo buscar cualquier destino conveniencia en más dinero. Ramón, siempre te van a mover en tu estado, siempre te van a mover en tu zona base. Hay muchas ciudades distintas, no van a ser entre 2 punto A y punto B específicamente, pero por ejemplo, si vas con una carga de Orlando a Miami, ejemplo, entregaste en Miami, te puede salir una carga de Miami a Tampa, que entre Orlando y Tampa hay 1 hora de distancia, una zona aledaña, es lo que llamamos. Alberto Simedey. Saludos, ¿cómo puedo acudir a usted para una mentoría? Señor Alberto, como indiqué aquí, mi WhatsApp está allí, 786-220-2772. Repito, 786-220-2772. Alexis Paz, el señor Alexis Paz, yo sé quién es. Lobo, hermano, mi pregunta, ¿se puede conseguir más de 1.3 la milla con un Ford Dispatcher? Claro que sí, señor Alexis, de acuerdo a la zona donde esté. Debería ser más. Si usted está en una zona verde, si usted está en un Chicago, si usted está en un Michigan, si usted está en un Ohio, si está en un Indiana. Ángel López, buenas noches, Luis. ¿Para cuándo crees que puedes ofrecer el curso de dispatcher? Ángel, muy pronto. El curso de dispatcher ya yo lo estoy haciendo. Personas que quieren un curso de dispatcher privado conmigo, ya lo podemos hacer. Es de 2 fases, una fase explicativa donde se te van a indicar muchísimas cosas, a conocer tu estatus, y a su vez la fase práctica, que es ya enseñarte todo en materia, cómo buscar las cargas y todo esto. Viene algo un poquito más especializado, pero se está trabajando en ello. Pero ya, si tú quieres tomar tu curso de dispatcher, te comunicas conmigo por el WhatsApp y agendamos. Buenas noches, Lobo, Dios te bendiga, gracias por tu canal. ¿Qué millas recomiendas en una cargo van usada y tenemos que registrar algún nombre de compañía propia o no? Baileon. Mi brother, siempre recomiendo una cargo van 2018 en adelante, no más de 70,000 millas. Puedes meterte en una de más millas, pero recuerda que llevan un alto desempeño en la operatividad. Y a su vez el mantenimiento es súper importante. La compañía es electiva. En algunos casos te ayuda, te favorece a que te baje el seguro en algunos estados. En algunos casos te sube el seguro. Es tu elección como tal. Yo tengo compañía. Cuando comencé en la cargo van, comencé con una compañía y me va muy bien. Porque la parte positiva de la compañía es que te ayuda a declarar más expenses cuando llegan los taxes. Con gusto ofrecemos el servicio de creación de permisos. En tu caso no necesitas permiso en cargo van. Es opcional si tú lo deseas. Yo comencé con permisos y bueno, ya saben la historia que son en otros videos. Y a su vez te podemos crear la compañía también si quieres. Por favor, denos un like al video. Esa información es muy importante. Así es, denle like, muchachos, para que pueda compartirse. El negocio para 2 personas en el Boss Truck, ¿cómo sería? Funciona muy bien. En este caso, llevas un libro electrónico. En vez de tener un libro electrónico, vas a tener un solo libro electrónico, pero en vez de tener un usuario, vas a tener 2 usuarios. Son 11 horas de conducción, 3 medias horas de descanso, 10 horas de descanso. Y si existen 2 usuarios, uno se alterna, uno maneja y el otro descansa. Uno maneja y el otro descansa. Una vez a la semana un reseteo del libro de 36 horas. Es rentable, pero tenemos una disyuntiva. La cabina del camión es angosta. Ante la FMCA tenemos que dormir en un hotel. El 99% de los dueños operadores duermen en la cabina del camión, ¿no? Pero, a su vez,
Existen muchas modalidades como instalarle un sleeper arriba o utilizar parte de la cabina de atrás para hacer un dormitorio. Queda tu elección. Si es rentable, 2 usuarios en un libro lector. Luis, el vehículo está a nombre de una compañía LLC para el seguro comercial que tendría en cuenta. Nada, señor Fernando, simplemente el seguro comercial sale el nombre de la compañía y usted está como el driver. No hay ningún problema, sencillo. Andrés León Giraldo, buenas noches. ¿Recomendaría iniciar con 2 Boss o 6 meses con un camión y luego comprar el otro? Señor Andrés, si estuvo desde el principio, yo expliqué claramente que un caso exactamente igual. Yo le recomiendo 6 meses a usted, pero si tiene un chofer ya y tiene la capacidad para comprar 2 camiones, puede hacerlo, pero tiene que tener en cuenta que el otro, los 6 primeros, mientras la autoridad madura, le va a producir muy poco semanal. Después que la autoridad madura que empieza a crecer, es diferente, ¿ok? Si no vio el video, lo va a ver ahorita cuando lo postee completo. Edwin Garrido, Lobo, Amazon Relay en un Bostro de 16 y 18 pies. ¿Qué usted cree? Muchos saludos de Massachusetts. Edwin, Amazon te acepta camiones de 16 pies hasta arriba. Es rentable, por supuesto, el costo por milla te lo van a pagar un poco más, pero es más rentable como tal. Pero de igual manera tienes que tener tus permisos, tienes que tener tu DOT, tu MC number, tienes que tener tu autoridad, tienes que tener absolutamente todo. ¿Ok? Baileón, Lobo, aprovechando, si yo empiezo en el cargo van y después me compro mi Boss Truck, cuenta la experiencia de la van para el tiempo de los 6 meses que siempre hablas en tus videos. Muy interesante tu pregunta porque te voy a explicar mi caso. Yo cuando comencé con la cargo van, antes de comprar mi Boss Truck, yo comencé con autoridad. Cometí un error muy grave. ¿Por qué? No es un error muy grave. Una compañía que era la más importante en ese momento, hoy en día no es tan buena. Es buena, pero no es tan buena. Me sacó. No quiso trabajar conmigo porque tengo autoridad. Mi recomendación, cosa que yo antes no lo recomendaba. Por eso es que siempre tenemos que cambiar. Basado en mi experiencia, si tú quieres entrar en la cargo van para simplemente tener un trabajo extra y manejar, no actives una autoridad. Si tú quieres empezar el negocio, así como tú me lo estás diciendo, que más adelante quieres comprar Vostro, sacrifícate con la compañía que se llama Empire National, que no te va a aceptar, y a su vez trabaja con las demás compañías, pero vas madurando tu autoridad. Ese fue mi caso y así fue mi autoridad. Yo tengo 3 autoridades, la mayor, la principal, que es la niña, tiene 3 años, que es la que está intachable. Las otras han surgido en el transcurso del camino. Bueno, mis señores, no tenemos más preguntas. Muchas gracias por el apoyo. De verdad, importante, compartan esta información para que muchas personas les ayude a tomar la decisión. Como siempre les digo, las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. Y no se olviden, el dinero está en la carretera. Bendiciones, muy buenas noches y muchas gracias por el apoyo.